Hola amigos, amigas, ¿cómo andan? Después de tanto tiempo, acá estamos regresando a los videos tutoriales. Aprovecho para saludarlos y contarles que bueno, en este video vamos a hacer un par de aros cubanos huecos, redondos. Al margen de eso, quería contarles también que YouTube sacó una nueva herramienta que se llama Super Gracias. Es un corazoncito que ustedes van a encontrar debajo de cada video, donde ustedes cliqueando pueden colaborar de alguna manera con los creadores de contenido y hacer que esto sea un poquito más fácil. Por supuesto que es sin compromiso y quien quiera y pueda, quiere hacerlo, bienvenido sea. Muchas gracias y vamos a trabajar. Chau, chau. Comenzamos con un tarugo de 4 por 4 milímetros. Comenzamos con un buen recocido para de allí irnos a la laminadora. Vamos a empezar a laminar cruzado para buscar un ancho determinado. Una vez habiendo conseguido el ancho que buscamos, recosemos nuevamente y comenzamos a laminar a lo largo. En este proceso es necesario recoser unas cuantas veces porque vamos a estar buscando una chapa de 2/10. Habiendo llegado a las 2/10, blanqueamos y con la lima buscamos el lado más fácil para rectificar. Rectificamos un solo lado. Para ya habiendo conseguido este plano, con el compás de punta seca vamos a marcar la medida mínima que nos dé la chapa. Cortamos el excedente. Despuntamos abajo y arriba, hacemos el corte para poder hacer el tubo. Arreglamos cualquier diferencia que haya quedado después del corte con tijera. Y vamos a la combera. Seleccionamos la herramienta justa, teniendo en cuenta que tiene que caber de manera holgada en nuestra media tubería. El punzón tiene que estar completamente horizontal sin dejarle la posibilidad de que haga juego hacia ningún lugar. Vamos bajando la medida del punzón. En este paso también volvemos a recoser reiteradas veces. Hay que cuidar la chapa. Estamos hablando de 0,20 o 2/10. Cuando nos quedamos sin punzones buscamos cualquier herramienta que nos sirva y que cumpla la misma función. Todo sirve. Cambiamos la posición del martillo, dado que ya nuestro punzón o mandril no llega hasta la parte superior de la combera. Comenzamos con el doblado de la chapa sobre el punzón, buscando generar una costura pareja, una buena presentación de este tubo. La presentación final la hacemos a martillo, peinando hacia un lado y hacia el otro con el martillo, buscando que ambas partes finalmente queden en contacto pleno. Todos los pasos que hagamos con esta pieza tenemos que trabajarla con una llama más bien suave, teniendo en cuenta que con 2/10 la tolerancia a la temperatura se deprime bastante. Vamos a la trafila, hacemos un par de pases buscando que la presentación quede más prolija y ya tomando forma de tubo.
sobre el banco o sobre un TAS, hacemos el último ajuste y con mucho cuidado comenzamos a soldar. Cualquier exceso de temperatura en este punto podría ser el final del trabajo. Entonces, mucho cuidado con la temperatura que pueden llegar a utilizar. Blanqueamos todo después de haber soldado y con mucho cuidado nuevamente, con una lima matricero, vamos a retocar los excedentes de soldadura. Ya limado, con esmeril, sacamos cualquier aspereza que haya quedado. Como siempre, cuidamos la merma, bien limpia la bandeja. Recosemos nuevamente y con el tubo ya en perfectas condiciones volvemos a la trafila. Siempre lubricando con vela y cuidando en lo posible de que cada pase en la trafila sea de un solo tirón. Hacer un freno en la trafila podría significar una marca, tanto en el tubo como en un hilo. Bien, en este caso, este par de aros tubo, aros cubanos, tienen que tener 28 milímetros de diámetro exterior. Esos 28 milímetros tomados en la plantilla los vamos a traspasar a cualquier tipo de mandril que nos dé esa medida. Habiendo hecho esta costura, esta soldadura, hace posible que podamos doblar este tubo sobre el mandril de forma redonda sin que se estrangule. Doblamos un poco más abajo de la marca para que la tensión nos permita poder agrandar esta medida hasta llegar a la medida que estamos buscando. Para cortar un tubo de 2 décimas, les sugiero utilicen una sierra medida 6/0. Tengan en cuenta que no lleva la misma tensión en el arco que una 3/0, por ejemplo. Esta medida lo que permite es cortar un espesor muy fino sin que se nos trabe. Con el compás de punta seca marcamos la distancia entre un corte y el otro. Este corte va a ser posible que soldemos un hilo previamente preparado, que va a ser el que enhebre la oreja. Limpiamos los cortes. Y enhebramos el hilo en cada punta de los aros. Hecho esto, soldamos, volvemos a blanquear y de esta manera doblamos el par de aros para poder así ajustar a mano el mismo diámetro, marcar los excedentes que pronto enhebrarán dentro del tubo, asegurándonos así que el par de aros quede exactamente igual. Con un esmeril de 240 esmerilamos la punta de estos pernos para así eliminar cualquier punta que pueda llegar a lastimar, y con una fresa del diámetro que ustedes consideren necesario según el tamaño del tubo van a limpiar cada entrada. El hilo, si bien tiene que entrar medianamente ajustado,
también necesita cierta comodidad para la manipulación del aro. Habiendo conseguido esto, corroboramos que la distancia sean exactamente iguales, al igual que el diámetro entre sí. Y con esmeril 600 comenzamos la parte de esmerilado. Lo ideal sería por lo menos llegar hasta un esmeril de grano 1000. En la pulidora con cepillo y pasta Trípoli hacemos una primer pasada, bien sujetado, pasando en diagonal, y si estuvo bien esmerilado, esto debería ser un trámite. Siempre para pulir los antebrazos bien apoyados en el cajón. Nos va a dar mucha seguridad apoyar los antebrazos a la hora de hacer este paso. Ya pasado el cepillo, pasamos al trapo con pasta de alto brillo. Pesamos finalmente. Y queridos amigos, se acabaron los aros cubanos. Espero les haya gustado, puedan sacar provecho de este tutorial. Los saludo cordialmente y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.